ya están despiertos, ¿no? Porque hemos hecho un break lo hemos adelantado el break porque al fondo están durmiendo. Entonces ya teníamos que hacer una parada. Yo sé que esta clase es generalidades, es un repaso, ¿no? Y lamentablemente es difícil reducirlo y hacerlo más dinámico como un caso clínico, digamos, no es la parte clínica, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la parte de parasitología, ¿no? Algo que muchos les gusta la parasitología, ¿no? Levanten la mano a que les gusta la parasitología. A nadie les gusta, creo, la parasitología, ¿no? O sea, es una de las áreas también olvidadas, ¿no? Hay unas enfermedades que se llaman, no sé si han escuchado, se llaman neglected disease, ¿no? O sea, enfermedades olvidadas, ¿no? Las enfermedades olvidadas o desatendidas, muchas de ellas son parasitosis. Muchas de ellas son parasitosis. Por ejemplo, en general las parasitosis intestinales, en general, por ejemplo, leishmaniosis, malaria, ¿no? Lepra, ¿no? Lepra no es parasitosis, pero está dentro del grupo hay un grupo grande de enfermedades desatendidas. La OPS y la OMS en estos últimos años ha estado llamando, ¿no?, a especialistas, ¿no?, para que comiencen a ver este tema, ¿no? Es que como no es una enfermedad, digamos, emocionante, ¿no? Algunos que van a ser cardiólogos, ¿no?, les gustará, no sé, el tema de, no sé, arritmias, ¿no? Algunos que van a ser neurocirujanos verán el tema de cirugía neurológica, ¿no? Entonces, estas enfermedades como las parasitosis, malaria, leishmaniasis, son enfermedades olvidadas y que realmente poco se está investigando, ¿no? Poco se está innovando, ¿no? Cuando veamos la clase de tripanosomiasis, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay unas drogas que se utilizan para tripanosoma, ¿no? Para Chagas. ¿Cuál es el tratamiento para Chagas? ¿Quién sabe? El tratamiento para Chagas, son dos drogas, ¿no? Una droga que se llama nifurtimox y la otra droga que se llama benznidazol, ¿no? Estas dos drogas han sido descubiertas en los años 50, 60, ¿no? Y siguen siendo utilizadas, ¿no? Y en realidad no hay nuevas drogas porque justamente como no es importante financieramente para la industria, entonces no investigan, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente el tema de parasitosis, vamos a ver fundamentalmente las helmintiasis, ¿no? Los gusanos redondos fundamentalmente, y después ya en las siguientes clases ya vamos a ver algunos temas específicos como por ejemplo enfermedad de Chagas, vamos a ver leishmaniosis dentro de los protozoos, ¿no? Y posteriormente también vamos a tener ya clases específicas de algunos tópicos como Giardia, esas cosas, ¿no? Ahora vamos a darle una mirada también rápida a lo que es la parasitosis en general, ¿no? Entonces, este concepto también tiene que tenerlo claro, el tema de parásito, que es el organismo animal o vegetal que vive sobre otro o dentro de él, ¿no? O a sus expensas, ¿no? Entonces, algunos, seguro que no es vuestro caso, pero las mamás a algunos les dicen a sus hijos, oye, eres un parásito, ¿no? Ahí está. Por eso era, ¿no? Por eso. Viven a expensas de él, ¿no? Entonces, para que no se olviden el concepto, ¿no? Parasitismo, modo de vida y tipo de asociación propia de parásitos, y parasitosis, la enfermedad ya que produce estos parásitos, ¿no? Entonces, los parásitos podemos dividirlos, ¿no?, en obligados o facultativos. También podemos dividirlos de acuerdo a la localización, ectoparásitos o endoparásitos, o al número de hospedadores, ¿no?, que tienen estos parásitos dentro de su ciclo biológico, ¿no?, que pueden ser monoxenos o heteroxenos, ¿no? Esas palabritas también hay que tratar de recordarlas, ¿no? Entonces, monoxenos cuando tienen un solo hospedador, y heteroxenos, por ejemplo, en el tema por ejemplo, de filaria, ¿no? Filariasis, por ejemplo, entonces, fasciolasis, ¿no? Tienen varios hospedadores, ¿no? Van por ejemplo, el primero es, por ejemplo, algunos moluscos, ¿no? Y después pasan a otro parásito vertebrado, ¿ya, no? Entonces, heteroxenos sí tienen varios hospedadores, ¿ok? Y por la forma de reproducción tenemos asexuada y sexuada, ¿no? Dentro de la sexuada tenemos la fisión binaria, fisión múltiple o esquizogonia,
Y la endodiogenia, o brotación interna, ¿no? Esta palabrita media rara, por ejemplo, para que se acuerden, es como que si yo tuviera una bolsa o un quiste, y dentro de ella hay una sola célula o un solo parásito, este parásito dentro de este quiste comienza a reproducirse, a dividirse, ¿no? Esta endodiogenia, por ejemplo, ocurre en toxoplasma, ¿no? A nivel cerebral, ustedes saben que toxoplasma se ubica a nivel cerebral, ahí se queda, después de la infección primaria, los trofozoitos se quedan en las células neuronales, ¿no? Entonces, esos trofozoitos se quedan, digamos, quiescentes, latentes, y obtienen procesos, periodos intermitentes de reproducción, pero reproducción lenta. Entonces se llaman bradizoitos. Entonces, cuando estos se reproducen intensamente con producto de alguna inmunosupresión, se llaman taquizoitos. Entonces, esos taquizoitos, por ejemplo, se reproducen a través de endodiogenia, que es básicamente como una brotación interna, como dicen, ¿no? O sea, de una sola comienzan a reproducirse varios y salen como una especie de brotación de esta membrana o quiste, ¿no? Y la sexuada, singamia o conjugación, ¿no? Eh, ese concepto también es general y que ojalá que puedan acordarse, puedan, digamos, fijar este concepto, el tema porque también puede ser pregunta, ¿no? El tema de los huéspedes definitivos y los intermediarios. Eso también es una clásica pregunta, ¿no es cierto? Entonces, los huéspedes definitivos, cuando nos digan cuál es el huésped definitivo de Tenia, por ejemplo, de Tenia solium, cuál es el huésped definitivo, entonces tenemos que acordarnos de cuál es el huésped que tiene la forma adulta, ¿no? Entonces, Tenia solium, el huésped, ¿cuál sería? ¿Quién tiene el parásito adulto? El cerdo, ¿no es cierto? El cerdo. Nosotros somos huéspedes accidentales, ¿no es cierto? Somos también definitivos porque tenemos la forma adulta, pero somos accidentales, ¿no? El huésped verdadero de la Tenia solium, el que tiene, digamos, el huésped adulto es el cerdo, ¿no? En Tenia solium y en Tenia saginata es ganado vacuno, ¿no es cierto? Entonces, los definitivos, los huéspedes definitivos son los que tienen la forma madura, adulta, y la que se reproduce sexualmente, ¿no? En cambio, los intermediarios son los que tienen la forma inmadura y las que tienen reproducción asexual, ¿no? Y de acuerdo a la función epidemiológica pueden ser el reservorio y vector, ¿no? El reservorio es aquel que evidentemente va a garantizar la supervivencia y en el cual usualmente no se produce la enfermedad. Usualmente digo porque no siempre es así. O sea, el reservorio es aquel que va a tener el parásito, pero no hace la enfermedad. ¿Cuál es una de las excepciones? Los monos, por ejemplo, son los reservorios de fiebre amarilla, ¿no? Son los reservorios de fiebre amarilla. Pero de cuando en cuando, ¿no? Aparecen brotes de enfermedad en monos, ¿no? Que se llaman epizootias, ¿no? Entonces, los monos se enferman y producen muertes, ¿no? Hay muerte masiva de monos y por eso que usualmente el vector busca alimentarse y los que están cerca, digamos, si no hay monos y hay humanos, comienza a aparecer fiebre, digamos, selvática, fiebre amarilla selvática, por ejemplo, ¿no? Y los vectores son los vectores que pueden ser mecánicos o biológicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, biológicos, los mosquitos en general, ¿no? Los mosquitos, artrópodos, etcétera, ¿no? La clasificación en general de los parásitos son protozoos, helmintos y artrópodos, ¿no? Entonces, básicamente ahora vamos a ver rápidamente lo que son los protozoos y los helmintos, ¿ok? En relación a los protozoos son organismos unicelulares, ¿no? Que tienen fundamentalmente estas dos formas, ¿no? En protozoos lo que tenemos que acordarnos es que siempre hay una forma de trofozoito y hay una forma quística, ¿no? La forma de trofozoito es la forma, ¿no? Infectante, la forma activa, la forma de trofozoito, ¿no es cierto? Entonces, y el quiste, perdón, la forma activa cuando el parásito está dentro del organismo, está en medio, digamos, adecuado para su desarrollo, es un trofozoito. En cambio, la forma quística es la forma que está
en el medio externo cuando no está en condiciones adecuadas, ¿no? Y usualmente la forma quística es la forma infectante, más bien porque nosotros ingerimos el quiste, se libera el quiste por producto del jugo gástrico y ahí sale el trofozoito, ¿ok? Y acá tenemos, por ejemplo, dentro de los protozoos hay una clasificación de los protozoos que ahorita vamos a ver, pero algunos de ellos, por ejemplo, pueden ser estos, ¿no? Entamoeba histolítica, entamoeba cólico, son organismos unicelulares, digamos, que podemos, algunos ejemplos de otros protozoos, tricomonas, giardia, trypanosoma, ¿no? Leishmania, ¿no? Entonces, hay toda una clasificación de los protozoos, ¿no? Esporozoos, por ejemplo, acá tenemos Cryptosporidium, Plasmodium, Toxoplasma, ¿no? Y este es el resumen de la clasificación de los protozoos, ¿no? Entonces tenemos 4 grupos que se llaman rizópodos, ciliados, flagelados y esporozoos. Entonces los rizópodos, tenemos acá entamoeba histolítica, entamoeba dispar, por ejemplo, ¿no? Tienen pseudópodos, ¿se acuerdan de las amebas, ¿no? Esos pseudópodos que tenían como para su locomoción y que tenían para fagocitar incluso, ¿no? Los ciliados, acá digamos, clásicamente ciliado es el Balantidium coli, ¿no? Uno de los protozoos más grandes. Los flagelados, acá tenemos Leishmania, Trypanosoma, Trichomonas, Giardia, ¿no? Que tienen sus flagelos para su movilidad. Los esporozoos, tenemos malaria, ¿no? Toxoplasma, Cryptosporidium y todos los coccidios, ¿no? Que vamos a ver también que tienen ciclos biológicos similares, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante acá en esta parte de parasitosis, lo más importante es, de la misma manera que en las bacterias que hemos visto, la parte importante es reconocer gram negativas, gram positivas y su estructura, ¿no? En virus, la parte importante era acordarse del ciclo biológico. Acá también en parásitos el ciclo biológico es fundamental, ¿ok? Eso creo que hay que tratar de fijar los conceptos en el ciclo biológico y también la ventaja de conocer el ciclo biológico es que si yo conozco el ciclo biológico, yo más o menos voy a conocer la clínica, es la ventaja, ¿no? Y si conozco el ciclo biológico, también voy a poder hacer más o menos cuál es cómo hago el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte es sumamente importante, ¿no? En relación al ciclo biológico. Entonces, en el tema de amebas, por ejemplo, su ciclo biológico es con la ingesta de estos quistes maduros, hay la esquistación y si se libera el trofozoito a nivel gástrico y después de eso hay un proceso de multiplicación, ¿no? Algunos pueden liberarse, ¿no? En las heces, los quistes se liberan en las heces y caen al medio ambiente y después pueden ingresar nuevamente, ¿no? Nuevamente por fecalismo, ¿no? Y producen nuevamente el ciclo, ¿no? Y los trofozoitos pueden localizarse, ¿no? A nivel intestinal, ¿no? Produciendo lesiones ulcerosas, ¿no? A nivel de colon fundamentalmente, o atravesar la membrana y producir vía hematógena llegar a pulmones o a hígado, ¿no? Entonces, que son las formas invasivas, digamos, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, invaden la mucosa intestinal, producen una colitis amebiana, o invaden el torrente sanguíneo y producen pues abscesos en hígado, cerebro, pulmones, ¿no? Entonces son dos, eh, los dos aspectos más importantes en el tema de ameba, ¿no? Entonces, esto es una fotografía donde demuestra, por ejemplo, cómo reconocer las amebas patógenas y las no patógenas. La ameba histolítica, por ejemplo, que es una ameba patógena que produce, pues, se ven, por ejemplo, los glóbulos rojos dentro del citoplasma, entonces, evidentemente, eso nos podría podemos reconocer de esa forma, en forma directa, que es una ameba histolítica, ¿no? Entonces, la ameba histolítica produce dos tipos de enfermedades, ¿no? Una enfermedad intestinal y una extraintestinal. La intestinal, pues, es clásicamente, produce una rectocolitis, ¿no? Una colitis fulminante, incluso con perforación en algunos casos, ¿no? Megacolon tóxico, ¿no? Esa es una colitis, ¿no? Una colitis disentérica, ¿no? Entonces, es parte de los diagnósticos diferenciales de la diarrea disentérica, ¿no? La colitis por entamoeba histolítica o por amebiasis, ¿no es cierto? Y el otro cuadro clínico que produce es la enfermedad extraintestinal, ¿no? Que por diseminación hematógena puede llegar, pues, a producir abscesos, peritonitis, pericarditis, abscesos pulmonares, cerebrales, etcétera, ¿no? Incluso enfermedad genitourinaria. Entonces,
¿Cómo podemos reconocer más o menos las diferencias entre absceso hepático amebiano y el piógeno, por ejemplo? ¿No? El número de abscesos es único en el caso del absceso hepático amebiano, ¿no? El viaje reciente a zona endémica, evidentemente, antecedentes de comorbilidades, por ejemplo, diabetes mellitus en ambos casos, ¿no? Y la relación, por ejemplo, más en varones, ¿no? Más en varones que en mujeres, ¿no? Entonces, algunos aspectos, hay una serología para amebas que se utiliza más en niños, en realidad la serología para ameba, actualmente se hace la serología para ameba, y yo puedo determinar si es una amebiasis, ¿no? El tratamiento de la amebiasis es básicamente con estas drogas, la paramomicina y iodoquinol como agentes intraluminales, y para la amebiasis invasiva ustedes saben el metronidazol o de hidroemetina, que todavía se siguen utilizando como la terapia de elección metronidazol 700, a dosis altas usualmente de metronidazol por 5 a 7 días es el tratamiento de elección en amebiasis, ¿no? Entonces, el agente dentro de los esporozoos, ¿no? El otro grupo de los protozoos, ¿no? El Cryptosporidium es uno de los, digamos, un representante de los esporozoos, ¿no? Hay varios esporozoos, pero digamos, vamos a repasar un poco el Cryptosporidium, ¿no? En relación como agente representante de los esporozoos. Entonces, la mayoría de estos esporozoos van a cumplir estos ciclos de cambio, por ejemplo, de trofozoito, meronte 1, merozoitos, meronte 2, merozoitos 2, ¿no? Y después micro y macrogameto. ¿Se acuerdan de malaria? Más o menos como en malaria, ¿no? O sea, hay el trofozoito, después hay el esquizonte, después del esquizonte hay el merozoito, y el merozoito es el que invade el glóbulo rojo. Entonces, es parecido en casi todos los esporozoos, pero hay algunas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Cryptosporidium, básicamente ingresa el trofozoito y el trofozoito se va a localizar pues en las vellosidades intestinales y a nivel de las células intestinales, donde va a producir, digamos, localizarse, y posteriormente se va a dividir, por ejemplo, en meronte tipo 1. Estos merontes tipo 1 van a liberar merozoitos, estos merozoitos van a infectar nuevamente otras células intestinales y van a producir merozoitos tipo 2, y estos merozoitos tipo 2 pueden transformarse en micro o macrogametos y después pueden ser liberados pues por las heces también, ¿no? Entonces, es el ciclo biológico, el Cryptosporidium, clínicamente lo que produce, este es un Cryptosporidium, por ejemplo, clínicamente lo que produce Cryptosporidium en pacientes, especialmente en inmunosuprimidos, es diarreas crónicas, ¿no? Diarreas crónicas intensas, ¿no? Usualmente similares a cólera. No sé si han visto creo que ninguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de ver cólera, pero la literatura lo que describe es básicamente diarreas intensas, acuosas, masivas, ¿no? Entonces, Cryptosporidium también produce en pacientes con VIH diarreas intensas, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos, incluso con trastornos hidroelectrolíticos severos. Hemos tenido la oportunidad de ver un paciente con criptosporidiasis, por ejemplo, que hizo un cuadro de deshidratación y alteración hidroelectrolítica severa con potasio que llegó a 1.5, 1.3, ¿no? Y el paciente hizo tipo una cuadriparesia, ¿no? Fue evaluado por un neurólogo e incluso atribuyeron como un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, y era, pues, en realidad fue hicimos la deposición de potasio y ese paciente caminó al día siguiente, ¿no? O sea, no era un Guillain-Barré, pero para que vean, digamos, la severidad del cuadro en pacientes con criptosporidiasis, ¿ok? Como les decía, la clínica, diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas y pérdida de peso. La diarrea intensa, ¿no? Diarrea intensa, varias cámaras por día y deshidratación, digamos, bastante marcada, ¿no? Una forma de diagnosticar la criptosporidiasis es a través de una coloración que se llama la coloración del Ciel-Nielsen modificado, que es igualito que para TB, ¿no? Es la misma en realidad, y en la cual podemos ver el Cryptosporidium así como este, ¿no? Como el anterior hemos visto, así. Esta es una coloración del Ciel-Nielsen modificada y se pintan de esta manera los Cryptosporidium, ¿no? Entonces, una técnica bastante conocida, bastante simple. Lamentablemente la sensibilidad también igual que llega como el 100 Nielsen en TV, 50 hasta 70% de sensibilidad, ¿no? Entonces se han desarrollado otras metodologías como por ejemplo inmunofluorescencia, que están
florecen, ¿no? Con esa técnica florecen todos los Cryptosporidium, o también se pueden ver, por ejemplo, a nivel de las vellosidades, es una muestra de anatomía patológica, ¿no? Entonces, biopsia de intestino, donde se puede ver ya el Cryptosporidium. Entonces, puede ser directo a través de inmunofluorescencia indirecta o con fluorescencia, ¿no? Entonces, el tratamiento, en realidad, si me dicen cuál es el tratamiento de la criptosporidiasis, no hay tratamiento para la criptosporidiasis, se han hecho algunos esfuerzos, algunos ensayos. Hay, por ejemplo, paramomicina, nitazoxanida, acitromicina, más paramomicina como alternativas de tratamiento, pero si en la pregunta, en el examen, me dirían cuál es el tratamiento de criptosporidiasis, y si dice por ahí una alternativa, no hay tratamiento, esa sería la alternativa más correcta, ¿no? Pero si las demás alternativas, si yo tendría que, si no hay, no hay, si no hay esa alternativa de que no existe tratamiento efectivo, entonces habría que ver, digamos, cada enunciado, ¿no? Entonces, si me dice paramomicina o nitazoxanida, se han hecho ensayos con estas drogas, podría ser una alternativa también interesante, ¿no? Pero la respuesta, ¿cuál es el problema de estos antibióticos que se han utilizado? La respuesta terapéutica. La respuesta terapéutica para criptosporidiasis es menos del 50%. O sea, de 2 pacientes, uno responde con este tratamiento. Entonces, la mayoría de veces la recomendación es mejorar el estado de inmunosupresión, ¿no? Entonces, si es un paciente con VIH, dale targa. Mejora el estado de inmunosupresión y se corrige este problema en realidad. ¿Ok? Entonces no hay tratamiento que haya mostrado una eficacia alta, ¿no? La mayoría de estas varían entre 30 a 50% de eficacia. Balantidiasis también, el ciclo evolutivo es mucho más simple de balantidiasis. Balantidiasis está asociado, como saben, a crianza de cerdos. Ya no hay mucha balantidiasis, excepto en algunos lugares estratégicos, digamos, lugares epidemiológicos en el país, en la Sierra Central fundamentalmente. Yo he visto un solo caso en mi vida de balantidiasis, así, en un paciente con diarrea crónica, desnutrición crónica, y que sí se pudo, digamos, verificar en el examen en fresco en ese balantidium, ¿no? Entonces, los quistes están en agua y alimentos contaminados y en el colon de los cerdos, ¿no? Y la forma infectante es fundamentalmente estos quistes, y hemos visto los mecanismos de transmisión, ¿no? Agua y alimentos contaminados. Eh, Hay algunas diferencias bueno, como les decía, producen diarreas crónicas y producen úlceras también a nivel colónico, se ubican en el colon, y producen, pues, ¿no? Algunas diferencias con la amebiasis, por ejemplo, el tema de las úlceras intestinales, la presencia de sangrado mayor en balantidiasis, la presencia de perforación, el riesgo de perforación mayor en amebiasis, y la lesión hepática también solamente en amebiasis, ¿no? Eh, Hay formas asintomáticas portadores, y hay formas de disentería aguda en las primeras semanas, pero la mayoría de forma de presentación, la más frecuente es la balantidiosis crónica, en realidad, ¿no? Episodios de diarrea crónica y desnutrición progresiva, ¿no? Entonces, esa es la forma de presentación más frecuente de balantidiosis, ¿no? Diarreas crónicas, entonces no se olviden, balantidiosis, diarreas crónicas, baja de peso, enfermedad crónica, asociada a la crianza de cerdos fundamentalmente, ¿no? Esos son los medios, ¿cómo puedo diagnosticarlo? El hallazgo del trofozoito o el quiste en el examen directo de heces, ¿no? En un examen directo de heces, o en formas crónicas los quistes a través del método de Berman, que es básicamente un filtrado de las heces, digamos, ¿no? Y también puedo hacer, pues, una biopsia de las lesiones para ver en un examen directo de esa muestra los balantidios, ¿no? El tratamiento metronidazol, usualmente el de elección todavía sigue siendo metronidazol, entonces elección metronidazol y alternativas tetraciclina paramomicina, ¿no? En realidad el tema de Balantidium ha caído mucho, porque una de las medidas de prevención, como todas las parasitosis, es el tema del lavado de las manos, y el tema de cólera realmente ha disminuido mucho la presencia de estas enfermedades por parásitos, por el tema en cólera se hizo, pues, una campaña masiva del lavado de manos, ¿no es cierto? Entonces eso ha cambiado realmente la tasa de morbilidad de muchas de estas parasitosis, ¿no? Y vamos a ver ahora algunos helmintos, ¿no? Y dentro de estos helmintos vamos a ver fundamentalmente los gusanos redondos, ¿ok? Eh, bueno, se clasifican en nematodos y platelmintos. Aquí están los nematodos, que son los gusanos redondos, y los platelmintos. Esa es en otra clase, ya vamos a ver cada uno de ellos, ¿no?
Entonces, los helmintos, fundamentalmente el ciclo biológico está, bueno, el mecanismo de transmisión puede ser directo o indirecto, ¿no? En general, muchos de estos parásitos lo que producen son infecciones crónicas, ¿no? El origen es exógeno, producen infecciones crónicas y la clínica es muy variada en ellos. Incluso la clínica en las parasitosis intestinales es, digamos, pueden pasar cuadros asintomáticos o aparecer cuadros muy generales, ¿no? Dolor abdominal, diarreas, un poco de inapetencia, etcétera, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, pero depende evidentemente también de la dosis infectante, el número de microorganismos, ¿no? Entonces, según la puerta de entrada, ¿no? Puede ser por ingestión, ¿no? Por fecalismo, usualmente por fecalismo, o por penetración directa, ¿no? La penetración directa puede ser por picadura de algunos artrópodos, algunos mosquitos, puede ser transplacentaria, ¿no? Transplacentaria, por ejemplo, toxoplasma, ¿no? Transplacentario, o a través de piel y mucosas, ¿no? Por ejemplo, un cinariasis o estrongiloidiasis, por ejemplo, a través de la penetración, ¿no? Eh, y los mecanismos de patogenicidad, algunos producen toxinas, ¿no? Hay lesiones directas, por ejemplo, en el tema de Ascaris lumbricoides, por ejemplo, el tema de producir obstrucción intestinal, cuando hay gran cantidad de estos parásitos, producen ovillos, en realidad, que puedan producir incluso cuadros de obstrucción intestinal, o el tema de Trichuris, por ejemplo, que puede producir cuadros de apendicitis por obstrucción del conducto, ¿no? Y apendicitis está relacionada fundamentalmente a trichuriasis por la presencia de ellos en ciego, ¿no? Eh, hay evidentemente competencia de nutrientes, interferencia en la absorción de todos de ellos en relación al huésped, infecciones secundarias, vamos a ver un poquito más adelante estrongiloidiasis que produce, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos o pacientes que utilizan corticoides, producen, digamos, estrongiloidiasis invasiva, ¿no? No sé si han visto eso alguna vez, estrongiloidiasis invasiva o se llama también síndrome de hiperinfestación por estrongiloides o hiperinfección por estrongiloides, que finalmente la muerte no es por el estrongiloide, sino la muerte es por una sepsis a gran negativos, ¿no? Porque hay una migración masiva de estas larvas del colon al torrente sanguíneo y en su cutícula llevan pues gran cantidad de bacterias gram negativas. Entonces, la muerte en estos pacientes con estrongiloides usualmente es por sepsis, ¿no? Por bacterias gram negativas, ¿no? Y hay reacciones inmunopatológicas, por ejemplo, la hipersensibilidad, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Al migrar las larvas, ¿no? O reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, el síndrome de Loeffler, que es como parte del ciclo de luz, hacen manifestaciones respiratorias algunos de estos pacientes cuando tienen infección por estos parásitos, ¿no? Entonces, hay una serie de mecanismos para evadir la defensa, ¿no? Mimetismo, por ejemplo, ¿no? Algunos parásitos evitan ser reconocidos, digamos, ¿no? Por antígenos, ¿no? O la localización intracelular de algunos parásitos también eso evade, ¿no? Entonces, dentro de los nematodes, lo que vamos a ver ahora, los gusanos redondos, son multicelulares, ¿no? Son de aspecto cilíndrico, de extremos aguzados, son pseudocelomados, tienen una cutícula externa, tienen dimorfismo sexual, o sea, se puede diferenciar el macho y la hembra en estos parásitos, en estos nemátodos y gusanos redondos, y su desarrollo es de huevo, larva, adulto, ¿no? Acá también nuevamente voy a repetirles el tema del ciclo biológico, ¿no? Las fuentes de infección en los nemátodes, suelos contaminados, aguas contaminadas, manos contaminadas, y el tema de, por ejemplo, suelos contaminados y el que puedan introducirse a través de la piel, ¿no? Las vías de infección oral o percutánea, ¿no? Habíamos mencionado, ¿no? Esto es, por ejemplo, un huevo de Ascaris y esto es, por ejemplo, Ascaris adulto, ¿no? En forma de un ovillo que muchas veces puede producir cuadros de obstrucción intestinal, ¿no? Y estos son los factores asociados también mucho en general a todos estos pacientes que tienen estas enfermedades, ¿no? En común, bajo nivel socioeconómico, la edad, por ejemplo. Hay incluso estudios que determinan que las parasitosis se presentan más antes de los 12 años, antes de los 14 años, ¿no? Y después, posterior a eso,
desaparecen las parasitosis. Evidentemente el tema de la residencia o las condiciones socioeconómicas de las personas también incide evidentemente en la presencia o no presencia de algunas parasitosis, ¿no? Como les mencionaba, los signos digestivos son inespecíficos, ¿no? Algunos síntomas, signos respiratorios, especialmente en aquellos parásitos que cumplen el ciclo de luz, ¿no? Pues el ciclo de luz también vamos a ver ahorita cómo es y qué parásitos, pregunta de examen también hace eso, qué parásitos cumplen el ciclo de luz. Anemia microcítica ferropénica podría ser una indicación laboratorial que nos haga sospechar de parasitosis, o la presencia de sangre oculta en heces o eritema en extremidades, ¿no? Que nos podrían hacer sospechar la migración de parásitos a través de la piel, ¿no? Entonces, pueden dar infecciones asintomáticas, cuadros clínicos subagudos, agudos o latencias y reactivaciones, ¿no? Y usualmente tienden a cronificarse las infecciones por estos parásitos, ¿no? Como mencionaba, hay un cuadro, la mayoría de ellos son asintomáticos, hay un cuadro que se llama el síndrome de Loeffler, que es básicamente el cuadro respiratorio, ¿no? Tipo asmatiforme, con hiperreactividad bronquial, etcétera, que puede producirse cuando el parásito está migrando, cuando las larvas están migrando, están cumpliendo el ciclo de los, ¿no? Están migrando hacia el alveolo pulmonar, maduran en los alveolos, pues rompen el alveolo y atraviesan, se suben por la tráquea para nuevamente dirigirse al sistema digestivo, ¿no? Entonces, durante ese proceso pueden producir algunos síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, ese es el famoso síndrome de Loeffler. Hay otras manifestaciones alérgicas, urticaria, crisis asmatiforme, ¿no? Que está dentro de eso también, y las digestivas, náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, etcétera, ¿no? Estas son, por ejemplo, síndrome de larva migrans, ¿no? Producida por larvas, por ejemplo, de hay la larva migrans cutánea producida por estrongiloides y también hay larva migrans producida por un parásito que es similar al ascaris, pero en el perro, ¿no? Que también produce este famoso síndrome de larva migrans cutánea, ¿no? ¿No? Y este es por estrongiloides, por ejemplo, ingresa y por alguna razón o circunstancia, no se sabe exactamente, es como que la larva estuviera perdida, ¿no? Está perdida, no encuentra un vaso y comienza a buscar, ¿no? Y produce estos signos, ¿no? Llamados de larva migrans cutánea, ¿no? Es el ciclo la larva después de penetrar la mucosa intestinal cae en la circulación portal, ¿no? Puede ser a través de la mucosa intestinal o a través de la piel, ¿no? Después de la piel agarra también circulación portal, pasando por el hígado y luego al corazón derecho y después hacia el pulmón, ¿no? Y después, una vez en el pulmón, atraviesan, como les mencionaba, ascienden y nuevamente se meten a través del esófago al tracto digestivo, ¿no? Acá en realidad, Enterobius, estos cuatro sí son clásicamente los que producen ciclo de los. El Enterobius en alguna literatura puede aparecer sí o no, ¿no? En general, Enterobius, su ciclo es mucho más corto en general. Entonces hay que revisar este punto, ¿ya? Dicen, con mucha claridad, Ascaris, Ancylostoma, Necator y Strongyloides, esos producen ciclo de los. En esto tengo mis dudas aún. Entonces, estos cuatro sí producen ciclos de luz. Entonces, este es el ciclo de Ascaris, por ejemplo, ¿no? La forma infectante, no se olviden que es el huevo larvado, y el huevo larvado se adquiere, o sea, el huevo larvado se presenta una vez que los huevos, que son eliminados por el adulto a través de las heces, caen al medio ambiente, a la tierra, y en un promedio de 3 a 5 días aproximadamente maduran esos huevos en condiciones evidentemente adecuadas, ¿no? Maduran esos huevos, se forman los huevos fertilizados y tiene que haber un huevo larvado. El huevo larvado es la forma infectante, ¿no? Entonces, tiene que haber un proceso digamos, de maduración a nivel de la tierra, no es inmediato, digamos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración también para el tema de la forma infectante. Entonces, ingresa el huevo, el larvado, se libera en el intestino delgado, producto después de la acción de los ácidos gástricos, y después hace un ciclo de los, ¿no? Hace un ciclo de los, y después la forma madura ya se localiza en el intestino delgado, ¿no? Entonces acá están las formas adultas, tanto hembra y macho, la hembra usualmente es más grande que el macho, ¿no?
Uncinariasis está relacionado tanto a Necator americanus como Ankylostoma duodenale. Las dos formas tienen, tienen esta misma ciclo biológico. Entonces el huevo, acá el huevo, igual el huevo embrionado, se libera en las heces y este se transforma en una larva rhabditoide. Esta larva rhabditoide, o rhabditiforme si quieren, esta larva rhabditoide o rhabditiforme se transforma en una larva filariforme. Y esta larva filariforme que tiene una espícula acá es la que va a ingresar a través de la piel, ¿no? Y va a agarrar vía porta y después va a agarrar nuevamente ciclo de los y nuevamente se va a localizar en el intestino delgado, ¿no? Entonces, este es el ciclo de las uncinarias, tanto Necator como Ankylostoma. Ankylostoma y Necator no puedo reconocerlos por los huevos. Los huevos son idénticos. Lo único que puedo diferenciarlos es por el parásito adulto ya. Ya teniendo el parásito adulto de acuerdo a los ganchos que tienen en la parte ventral, de acuerdo a los ganchos, yo puedo diferenciar si es Necator americanus o Ankylostoma duodenal. Este ciclo es un poco más complejo de estrongiloides y es mucho más interesante, ¿no? Acá, por ejemplo, la mayor diferencia es que, por ejemplo, si bien es cierto, los huevos, ¿no?, son expulsados a través de las heces, ¿no? Los huevos son depositados por la hembra a nivel de la submucosa. Entonces, en la submucosa del intestino delgado, ahí maduran los huevos y salen las larvas. Estas larvas rhabditoides, ¿no?, nuevamente igual que en uncinaria, hay larvas rhabditoides y hay larvas filariformes. Estas larvas rhabditoides que están en el intestino, ¿no?, salen a través de las heces. Entonces, un tip, ¿no?, una píldora de la clase de parasitosis. Para el diagnóstico de estrongiloidiasis, usualmente no se hace viendo los huevos, porque los huevos usualmente no se presentan huevos en las heces, sino los huevos están en la submucosa del intestino y ahí maduran a larvas. Entonces el diagnóstico de estrongiloidiasis, porque puede haber algún enunciado por ahí, el diagnóstico de estrongiloidiasis se hace evidenciando los huevos en las heces. Eso sería falso, porque no se ve, se ven las larvas, ¿no? Larvas en las heces, eso hace el diagnóstico de estrongiloidiasis. ¿Okay? Entonces las larvas salen por el intestino a través de las heces y pueden hacer un ciclo de autoinfección, ¿no? Llegan a perianalmente, se transforman en filariformes, perianalmente en filariformes, y nuevamente ingresan, ¿no?, a un ciclo de autoinfección. Por eso estrongiloidiasis es muchas veces una enfermedad crónica, Entonces, las larvas que salen perianalmente se pueden volver en filariformes y hacen un ciclo de autoinfección. Otras larvas pueden llegar al medio ambiente y cuando llegan en el medio ambiente corren dos caminos. Unas en el medio ambiente se transforman en larvas filariformes nuevamente y estas pueden introducirse a través de la piel y nuevamente hacer el ciclo, ¿no es cierto? Otras larvas rhabditoides se transforman en parásitos adultos, hembra y macho, ¿no? Hembra y macho, y hacen un ciclo en la Tierra. Pueden tener un ciclo libre, un ciclo de vida libre, ¿no? Hacen un ciclo de vida libre, se reproducen, ponen huevos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igual acá se reproducen, ponen huevos, la larva rhabditoide, o sea, una vez que los huevos fertilizan, se transforman en larva rhabditoide y la larva rhabditoide en filariforme. Esa es la única diferencia. Uncinarias no tiene vida libre, en cambio, estrongiloides sí tiene vida libre. ¿Ok? Entonces, y otra vez esta larva filariforme ingresa por el torrente sanguíneo, hace ciclo de los, y en el intestino delgado se localizan las formas adultas, hembra y macho. La hembra deposita sus huevos en la submucosa del intestino delgado. Entonces, esa es la otra diferencia con uncinaria, porque en uncinaria sí veo los huevos. Eh, un dato adicional que no está acá en la lámina, pero en pacientes inmunosuprimidos, ¿no?, ¿cuáles son las formas que salen por las heces en estrongiloides? Las larvas rhabditoides, ¿no es cierto? Las larvas rhabditoides salen por las heces. Entonces, en pacientes inmunosuprimidos con infección HTLV1, por ejemplo, o pacientes que
en gestantes, por ejemplo, o pacientes que utilizan corticoides crónicamente o inmunosuprimidos por quimioterapia, por ejemplo, hay un efecto, hay un fenómeno que ocurre. Estas larvas rhabditoides en el intestino, en vez de salir como larvas rhabditoides, por acción de estos corticoides aparentemente, maduran mucho más rápido, o sea, se produce una maduración masiva de las larvas rhabditoides a filariformes. Entonces, dentro del intestino se transforman en filariformes. Entonces, estas larvas filariformes dentro del intestino lo que hacen es penetrar la mucosa, porque la función fundamental de las filariformes es penetrar la piel, ¿se acuerdan? Para ingresar, ¿no es cierto?, al torrente. Entonces, ellas, encontrándose dentro del intestino, lo que hacen es penetrar y perforar el intestino. Producen cuadros de microperforaciones e invaden el torrente sanguíneo. Y eso es lo que se llama hiperinfección por estrongiloides, ¿no? Y aparece estrongiloides pues en el cerebro, estrongiloides en el hígado, en el vaso, en cualquier localización, ¿no? En el pulmón, ¿no? Y hacen diagnóstico, por ejemplo, de estrongiloidiasis invasiva o masiva, ¿no? Invasiva, o hiperinfección por estrongiloides por larvas de estrongiloides en esputo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un cuadro clínico muy agresivo, masivo, de alta mortalidad, ¿no? De alta mortalidad. Entonces, eso produce estrongiloides en pacientes especiales, ¿no? Infecciones, inmunosuprimidos, pacientes con HTLV1, HTLV1, 1 y 2, y pacientes que han utilizado corticoides en forma crónica, ¿no? Entonces, el diagnóstico parasitológico en general de todos ellos, puedo hacerlo a través de trofozoitos o quistes, en general puedo hacerlo a través de huevos o larvas, ¿no? De acuerdo al tipo, o gusano adulto, de acuerdo a los tipos de elementos que tengan, ¿no? También puedo tenerlo por muestras gastrointestinales o de sangre, etc. Esta es la famosa técnica de Berman, que yo pongo acá las heces y hay un filtrado de las heces. Como tienen una propiedad, la mayoría de los parásitos, que se llama hidrotropismo, entonces los parásitos migran a la parte baja, ¿no? Las heces se quedan arriba y ellos migran acá abajo. Entonces yo al examinar acá tengo más posibilidades de encontrar los parásitos, ¿no? También hay métodos, digamos, de detección de antígenos, ¿no? En algunos de ellos, ¿no? Y algunos, por ejemplo, en tema de parasitosis hemática, que vamos a ver más adelante, por ejemplo, en malaria puedo ver, pues, evidentemente en un frotis de sangre puedo ver una malaria, puedo ver una enfermedad de Chagas, ¿no? Ok, entonces con eso terminaríamos el tema de parasitosis. ¿Qué parásito es este? ¿Han visto alguna vez? ¿No? Acá hay dos parásitos en realidad, ¿no? Este es un parásito, acá está uno de ellos, y el otro parásito está acá. Este se llama un canal reproductivo, ¿no? De la hembra. Entonces, la hembra camina, se está todo el tiempo con el macho. Entonces, la hembra transporta al macho en esta parte, ¿no? Y es un parásito que no tenemos en el Perú, felizmente, se llama esquistosoma, ¿no? Este es el famoso esquistosoma manzoni, ¿no? Hay también el japonicum. Entonces, la enfermedad de esquistosomiasis, ¿no? Esquistosomiasis. Enfermedad a nivel hepático, hepatorrenal, produce una enfermedad hepatorrenal. Se localiza en la vena porta, ¿no? Las formas adultas se localizan en la vena porta, ¿no? Esquistosomiasis. Esto es lo que les decía, la hiperinfección por estrongiloides suele presentarse en sujetos, es un examen de San Marcos del 94, ¿no? Inmunosuprimidos gestantes que reciben el brote de todas las anteriores, ¿no? Todas las anteriores. Entonces, es hiperinfección por estrongiloides, ¿no? Para entender esto, la hiperinfección, tienes que saber qué es una larva rhabditoide, qué es una larva filariforme, para que tú puedas saber qué es una hiperinfección, o sea, que es distinto a la forma de presentación crónica que hace estrongiloides usualmente. Bueno, entonces ya terminamos ahí la parte un poco microbiológica, la parte de parásitos, un poco la parte un poco general. Ahora vamos a ver algunos temas más puntuales, ¿no? Que son, por ejemplo, infecciones de piel y tejidos blandos, también que es una mirada también general, rápida, a todo lo que es infecciones de piel, pero que también nos sirve, por ejemplo, la parte microbiológica, la parte de bacterias nos sirve mucho para esto, ¿no? Vamos a ver en este
En esta presentación vamos a ver algunas infecciones no complicadas y algunas infecciones complicadas, ¿no? Esta es una lámina interesante, por ejemplo, que muestra cuál es el nivel de afectación de las infecciones de piel, ¿no? Por ejemplo, el tema de foliculitis, ¿no? En el folículo piloso, ¿no? El tema de el impétigo y el estima, que son básicamente a nivel del estrato córneo, ¿no? La erisipela, que ya llega al estrato espinoso, la erisipela, la celulitis, que evidentemente ya llega al tejido celular subcutáneo, ¿no? Y la fasciitis necrotizante y la miositis, que evidentemente ya afectan a mayor nivel, ¿no? Entonces, cada una de ellas, evidentemente, va a producir algún grado de secuela o cicatriz, ¿no? Especialmente las más profundas, ¿no? Entonces, en general, los agentes infecciosos, como ven, se limitan a algunos grupos. Dentro de estos, los más importantes, Staphylococcus aureus, ¿no? Streptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Staphylococcus aureus, Streptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Algunas otras cándida, con menos frecuencia pseudomonas, y infecciones graves, ¿no? Infecciones necrotizantes por Clostridium perfringens o enterobacterias, ¿no? Que producen ya fasciitis necrotizante u otras infecciones por anaerobios, infecciones severas, como ustedes saben, ¿no? Entonces, en general, Staphylococcus aureus y Streptococo son los dos agentes infecciosos más frecuentes, más importantes de infección de piel y tejidos blandos, ¿no? El tema de impétigo también probablemente ustedes ya lo han visto muchas veces, afecta especialmente a niños, son las clásicas lesiones periorales y con presencia de costras mielicéricas, ¿no? En realidad hay dos formas de presentación, uno que se llama bulosa y la otra la no bulosa. La bulosa es la menos común, pero es la que se debe a la presencia del estafilococo aureus, ¿ok? Y en cambio la nobulosa al estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es la más común, ¿no? Que es la más común, la nobulosa. La nobulosa es las clásicas costras mielicéricas periorales, que probablemente ustedes muchas veces lo han visto ya o sea, durante su serum probablemente, niños con lesiones periorificiales, ¿no? Periorificiales mielicéricas, ¿no? Un tip también para diferenciar infecciones por estreptococo y estafilococo es el siguiente. Usualmente estafilococo da infecciones tipo absceso, tipo bula, tipo ampolla, ¿no? Estafilococo más que todo da abscesos, colecciones, ¿no? Entonces, en cambio, estreptococo, especialmente estreptococo beta hemolítico del grupo A, da estas lesiones mielicéricas costrosas o lesiones necróticas también, ¿no? Entonces, esas más o menos son algunas diferencias de las infecciones por estafilococo y estreptococo. Entonces, si ustedes ven un absceso, una colección, un absceso, eso probablemente con una certeza de más del 90% que sea estafilococo, ¿no? Estafilococo aureus usualmente, ¿no? Eh, Hay algunas formas menos comunes de presentaciones de este famoso Camarsa. ¿Han escuchado el Camarsa, no? Que es el estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad. Así lo describen, ¿no? Como CAMRSA, ¿no? Que es el estafilococo aureus meticilino resistente, pero de la comunidad. También en ese sentido, la tendencia actual, o sea, está de moda también hablar mucho del estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad, que no es que el estafilococo aureus del meticilino resistente del hospital haya salido a la comunidad. No es que ya digamos, trascendió el ambiente intrahospitalario y se fue a la comunidad. No, este estafilococo aureus meticilino resistente lo han separado con esa nomenclatura de la comunidad porque es otra mutación, otro gen de mutación que está en estafilococo aureus que no tiene que ver nada con el ambiente intrahospitalario, que ha sido aislado en pacientes que no tenían nada que ver con el ambiente hospitalario, ¿no? Incluso en otro cassette cromosómico que se llama, ¿no? Entonces, que vamos a ver más adelante. Entonces, también está, digamos, relacionada en menos frecuencia a este impétigo, ¿no? Es el impétigo buloso, por ejemplo, ¿no? Que tiene alta contagiosidad, son vesículas, usualmente, no se olviden, usualmente estafilococo aureus, ¿no?
y si es si no es estafilococo aureus meticilino resistente, entonces le puedo dar, si es que no es una enfermedad localizada, porque normalmente le puedo dar mupirocina o incluso esa neomicina que alguna vez ustedes también han tenido seguro cuando han trabajado en un centro de salud, puede responder cuando es una localización, digamos, pequeña, pero si es un poco más grande y no ha respondido a la terapia tópica, puedo utilizar cefalexina, ¿no? O dicloxacilina, ¿no? Entonces, en general, yo puedo utilizar en este tipo de infecciones por estafilococo, que no son medicina resistente, puedo utilizar cefalosporinas, ¿no? Yo prefiero utilizar más que cefalexina, por ejemplo, cefadroxilo, que es una cefalosporina de primera generación, ¿no? O sea, en general no hay una terapia de elección, sino lo que te dicen es, utiliza cefalosporinas de primera generación, ¿no? Porque acuérdense que las cefalosporinas, conforme van aumentando su generación, su espectro frente a cocos gram positivos va disminuyendo, ¿no es cierto? O sea, cefalosporina de primera generación, espectro sobre cocos gram positivos. Cefalosporina de segunda generación, cocos gram positivos, algunos bacilos gram negativos. Cefalosporina de tercera generación, nada de espectro sobre cocos gram positivos, sí sobre bacilos gram negativos. Cefalosporina de cuarta generación, efectos sobre bacilos gram negativos, más algunos, digamos, sobre pseudomonas, ¿no? O sea, bacilos gram negativos, las de tercera generación no tienen acción sobre pseudomonas, pero los de cuarta generación sobre bacilos gram negativos, pero también se agrega su efecto antipseudomónico. Y también ahora han desarrollado también las cefalosporinas de quinta generación que tienen efecto fundamentalmente sobre estafilococo aureus meticilino resistente, ¿no? Entonces, más o menos es el espectro de las cefalosporinas y la elección acá sería una cefalosporina de primera generación, en realidad, la que quisieran, ¿no? O incluso una dicloxacilina podría ser una alternativa. Entonces, en el caso de que sea un meticilino resistente de la comunidad, ahí sí clindamicina, ¿no? Y especialmente en estos pacientes que vienen de la comunidad con cuadros severos, no se olviden del famoso, y ya que suena casi como cliché, leucocidin phantom valentin. Esa leucocidina en pacientes que tienen cuadros que vienen de la comunidad y no son tan sencillos, son cuadros graves, pueden ser estafilococos productores de esta enzima, y yo tengo que darle un inhibidor de síntesis proteica, ya no tengo que darle un inhibidor de la pared bacteriana, básicamente. Clinda, cotrimoxazol. Impétigo nobuloso es la más frecuente, ¿no? Costras amarillentas, ¿no? Usualmente periorales, y el tratamiento usualmente es estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no es cierto? Es el que predomina. En algunos otros países, estafilococo aureus, ¿no? El tratamiento mupirocina también y cefalosporinas de primera generación, ¿no? La foliculitis o furunculosis, evidentemente también en zonas pilosas, ¿no? Acá tiene que ver mucho el hábito de afeitarse y la hiperhidrosis, especialmente hemos visto hiperhidrosis, infecciones severas en axilas, por ejemplo, ¿no? Por estafilococo también, por estafilococo aureus, ¿no? Y bueno, los agentes etiológicos, estafilococo aureus, meticilino sensible o meticilino resistente, en algunas zonas húmedas, digamos, cándida, gram negativos, ¿no? La mupirocina se puede utilizar en estos casos, y cefalosporinas de primera generación, ¿no? Cefalexina. Los abscesos, no se olviden, los abscesos, cuando yo veo abscesos es casi sinónimo de estafilococo. Entonces yo tengo que utilizar, si no estoy seguro, tengo que utilizar, digamos, sí o sí una droga que tenga acción sobre estafilococo aureus, ¿no? Entonces, en este caso, usualmente dependiendo del tamaño, yo podría solamente drenarlo nada más, y en algunos que tengan mayor de 5 centímetros, si fueran múltiples o si el paciente es inmunosuprimido, etcétera, puedo utilizar drogas antiestafilocócicas, ¿no? Dicloxacilina, doxiciclina es una buena opción también, clindamicina, cotrimoxazol, y en último caso sería ya el linezolid si es que no hay una respuesta, ¿no? Entonces, en abscesos usualmente las drogas son básicas, cefalosporina de primera generación, dicloxacilina, una penicilina antiestafilocócica, ¿no? Ya no acostumbramos mucho a dar penicilinas antiestafilocócicas tipo dicloxa, por ejemplo, porque la adherencia al tratamiento es poco, porque son cada 6 horas, ¿no? Entonces
es mejor utilizar doxy, por ejemplo, que es una toma cada 12 horas y la adherencia es mucho mejor, ¿no? El problema son sus efectos adversos gastrointestinales de la doxy, que a veces son severos en algunas personas, ¿no? La erisipela, ¿no? Se presenta más en adultos, capas superficiales, en miembros inferiores usualmente, y esta es la famosa infección que le dicen piel de naranja, ¿no? En erisipela en realidad lo que se ve son esta piel de naranja, que es el eritema con bordes elevados, porque hay un edema, ¿no? Con compromiso linfático, entonces hay un edema ahí, ¿no? Hay un edema que permite uno, digamos, tener claramente delimitado la zona de afectación, ¿no? Usualmente se produce por infecciones de estreptococo del grupo A, ¿no? El diagnóstico es clínico. Y el tratamiento, como es un estreptococo, puedo darle una penicilina bioral, ¿no? O una cefuroxima, cefalexina, amoxicilina, clavulanato, es dentro digamos, de las opciones de tratamiento. Entonces, estreptococo, acá no hay absceso, sino hay edema, infección, acá hay edema, hay incluso elevación de los bordes, ¿no? Entonces es una clásica erisipela, ¿no? Erisipela, infección por estreptococo, ¿no? Y la celulitis es una infección más profunda, está también estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero también estafilococo, ¿no? Puede ser purulenta y no purulenta, entonces muchas veces hay sobreinfección de esas dos bacterias, ¿no? Los bordes no son bien demarcados, o sea, si bien es cierto yo puedo saber hasta dónde está la extensión, pero no son bordes sobrelevados como en erisipela, ¿no? Es la característica clínica que puede hacernos diferenciar, ¿no? Eh, la mortalidad sin antibióticos es 11% aproximadamente, y no se olviden, por ejemplo, en pacientes diabéticos, un factor de riesgo, el tema de infecciones severas, ¿no? Nuevamente infecciones severas, celulitis extensas, necrotizantes, ¿no? Estafilococo aureus, productor de leucocida infantum valentin.